Bien amigos, aquí les presento el nuevo proyecto de esta semana. Es una lámpara de superhéroe. La verdad se ve genial. Dirán nuestros amigos los españoles de puta madre. Ahorita voy a enseñarles cómo realizarlo. No es tan difícil. Es algo sencillo. Igual las herramientas que hemos estado usando. Aquí un poco de dificultad viene siendo la pintura, que sí tenemos que tener mucho cuidado al realizarla y mucho cuidado al manipular la tubería ya pintada. Pero fuera de eso, nada que no podamos hacer. Así es que vamos a darle. Bien amigos, vamos a comenzar por los tapones. Los tapones vamos a tener que perforarlos porque es de donde se va a sujetar la cadena que va a servir como telaraña, como si estuviera colgado de la telaraña nuestro superhéroe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De los 4 tapones, solo uno se va a perforar de arriba abajo y de lado a lado. Los otros 3 se perforarán de lado a lado, todos ellos. ¿Por qué uno se perfora de la parte de arriba como lo estoy haciendo yo? Bueno, porque uno va a ser por donde va a salir el cable, que es el que va a servir para conectarlo y podamos prender nuestra lámpara. Entonces, solamente recordemos, uno de ellos va a ser el que se va a perforar de arriba a abajo y de lado a lado, y los otros 3 se perforarán de lado a lado, de igual manera. Es importante decirles que sí, de preferencia se utilice una broca nueva o una broca recién afilada para que no nos cueste trabajo, no la dañemos ni dañemos el material. Yo empecé con una broca, normalmente no doy medidas, pero yo empecé con una broca de 1/8, que es de las más delgadas, para que así me vaya abriendo camino. De los lados así la voy a dejar, de 1/8, pero la parte de arriba sí la voy a, como ustedes verán a continuación, sí la voy a hacer más grande el agujero para que pasen bien nuestros cables, que a pesar de que el cableado que vamos a utilizar es de calibre 16 y es muy delgado, sí necesitamos que pase holgadamente y no se lastime. Si es que llega a quedar una rebaba, que todos se tendría que limar, pero más vale tener el espacio suficiente para que nuestro cable pase sobrado y no tengamos ningún problema. Aquí vamos a ver cómo voy a perforar la segunda solamente de lado a lado. Con esto garantizamos ya que nuestro agarre de nuestro superhéroe quede bien, porque ya con eso podemos sujetar de las 4 puntas, que son los 2 brazos, las 2 manos y los 2 pies. Ya podemos sujetar a nuestro superhéroe y quede colgando perfectamente como vimos en las fotografías del principio del programa. Es necesario también comentarles que hay que usar una velocidad baja, una velocidad que vaya perforando poco a poco el taladro, no hay que forzarlo. Siempre que perforemos metal, más vale ponerlo en la velocidad 1, a lo mejor sí subirle el torque a 15, pero de forma que lo vayamos perforando poco a poco. Los tornillos de banco que normalmente se ocupan para este tipo de trabajos nunca van a velocidades rápidas, siempre son velocidades lentas, y que es así como debe de perforarse el metal. Aquí vemos ya nuestro segundo tapón, así es como van a quedar el resto, y vamos entonces a regresar a nuestro primer tapón, que es donde vamos a buscar una broca que nos dé el ancho del mismo para que no nos pasemos, para que no se vaya más allá y podamos hacer el agujero más grande, de forma que entonces sí ya puedan caber nuestros cables. Es importante siempre sujetar los tapones que vamos a perforar con nuestras pinzas de presión para no lastimarnos. La velocidad del taladro, a pesar de que la tengamos en 1, tiene mucha fuerza y nos podría lastimar la mano fácilmente, porque nos puede doblar los dedos, cortar o doblar la muñeca. Entonces siempre utilicemos nuestras pinzas de presión. Aquí, como pueden ver, yo voy haciendo el agujero poco a poco más grande, no meto inmediatamente la broca más grande que voy a utilizar, sino que poco a poco voy haciendo este trabajo de manera que nos quede perfectamente bien, lo más centrado posible, y nos quede una holgura cuando pasemos nuestros cables. De ese modo
Ahí estamos viendo cómo ya el hoyo se hace cada vez más grande. De ese modo, cuando nosotros ya cablemos, también nos va a facilitar para meter el tapón y pasar nuestros cables sin ningún problema. Recordemos que hay que tener mucho cuidado con el trabajo, hay que llevar los pasos como se los indico, porque como se va a pintar y es muy y vamos a tener que seguir manipulando a nuestra lámpara, se puede manchar o se puede empezar a despintar. Entonces más vale ir siguiendo los pasos uno a uno y que nos quede perfectamente bien. Bien, ahora vamos a proceder a poner nuestro socket. Nuestro socket lo vamos a poner con un tornillo y con su tuerca. Le adicioné, como pueden ver, a la cruceta un tubo para que nos facilite el agarre y nos facilite la forma de ponerlo. Aquí estamos viendo nuestro tornillo, nuestra tuerca. Entonces vamos a ir dándole poco a poco con nuestra broca de 1/8. Vamos a ir abocardando de forma que pase bien nuestro tornillo y pueda sujetar el socket a la cruceta, a la cruz de media. Les recuerdo que toda la tubería que estamos manejando es de media. Entonces vamos a ir poco a poco barrenando para que nos vaya dando el espacio necesario para meter nuestro tornillo. Una vez que hemos terminado, entonces ya colocamos nuestro socket con ayuda de unas pinzas. Les voy a explicar por qué yo escogí este tipo de socket. Este socket, como ustedes pueden ver, tiene una patita. Yo lo escogí una por el tamaño, para que no se vea deforme nuestro superhéroe. Obviamente debe de ir acorde el tamaño de la cabeza al cuerpo. Por eso yo escogí tanto el foco de 40 watts de LED, que es un foco pequeño, como este socket para que la cabeza quede bien. Como nosotros podemos ver, la cruz viene siendo el torso de nuestro superhéroe. Entonces lo que viene siendo el socket es parte del cuello y la cabeza del mismo. Entonces es muy importante este tipo de socket que tiene esta patita que estamos viendo, porque eso es lo que nos va a dar la facilidad de que se mueva como si fuera el cuello. Entonces vamos a abrirlo, vamos a hacerlo hacia atrás. Ahorita ustedes lo van a ver, para que de esa manera entonces podamos conectar nuestro superhéroe y se le vea forma, como les digo, una forma simétrica, una forma pareja de todo el cuerpo. Aquí lo estamos abriendo, para eso nos sirve la patita y nos va a dar chance ya de conectar. Nos da chance de poner tanto la tuerca, como más adelante nos va a dar la oportunidad de poder conectar nuestros cables eléctricos. Entonces es muy importante que sí tomen en consideración el tipo de socket que van a necesitar. Yo les recomiendo por lo mismo, por el tamaño y por la facilidad de que con la patita nos da la movilidad como si fuera el cuello, y eso nos facilita darle una dirección y darle forma, cuerpo y simetría a nuestro superhéroe. Aquí estamos viendo que con ayuda de unas pinzas vamos a sujetar nuestra tuerca y con ayuda de nuestros armadores la terminamos de apretar para que ya quede perfectamente sujetado lo que viene siendo la parte de la cabeza y sujeta la cabeza al torso. Bien, aquí vemos las partes de cómo se van a pintar y cómo se va a armar nuestro superhéroe. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es precisamente eso, empezar con el armado. Yo empezaré primero con el armado del lado del color azul. Es muy importante para ustedes que tengan una foto del superhéroe, que nosotros ya la tenemos, ya se las facilitamos al principio del programa, hay varias y al final también. Ustedes pueden imprimir una de ellas o tenerla en otro medio electrónico, en un celular o en una tablet, para que lo vayan viendo cómo se arma y no perderse. Lo que estamos armando ahorita es la parte azul, que son parte del abdomen, las piernas y parte de los brazos, que es lo que va de color azul de nuestro superhéroe. Entonces vamos poco a poco armando, apretando de forma que quede en las direcciones correctas. Por eso es muy importante la foto, porque necesitamos que vaya quedando ya en la dirección correcta, porque no olvidemos que vamos a pintar las partes por separado y al momento de unirlas ya no vamos a poder estar manipulando mucho, porque ya pintadas podemos lastimar la pintura o podemos mancharla o la podemos opacar, y ese no es el caso. Yo no voy a aplicar primer. ¿Por qué? Porque no es un objeto que estemos manipulando mucho. Es un objeto que sí se va a manipular para el terminar el armado, sin embargo no se va a manipular para otra situación. Es una lámpara que va a ir colgada y así mismo se va a dejar. Entonces es importante, muy importante, como que me ven a mí forzando las cosas, que queden las cosas en su dirección correcta y bien apretadas, porque una vez que pintemos debemos de tratar de no mover para nada nuestras partes, salvo para lo que es el armado, y que quede en la dirección correcta y nada más. No debemos de mover para nada más las cosas. Entonces sí es muy importante
nos apoyamos como siempre de nuestra Stilson para ir dejando bien apretada ya cada una de las zonas, cada una de las partes del cuerpo de nuestro superhéroe. Ahora yo ya estoy con el lado del color rojo, vamos a ir apretando poco a poco. Como les digo, una foto de guía es lo mejor. Vamos orientándonos, vamos viendo, porque la dirección de cada una de las partes es muy importante, es sumamente importante. De otra manera, cuando ya terminemos y lo vayamos a armar, se va a manipular y empieza a haber problemas de que se manchó la pintura, de que se opacó, de que se lastimó. Y también así mismo con las cuerdas. Cuando entren con sus partes ya pintadas unas con las otras, no va a entrar de la misma manera como entra ahorita, porque una vez botándose la pintura, si en algo tenemos que aflojar, ya no vuelve a apretar igual y no nos queda en la misma dirección, porque puede ser que nos pida más para que apriete bien. Entonces por eso hay que apretar bien para que una vez pintado ya no se mueva para nada, salvo la dirección de lo que vienen siendo los brazos, que eso sí lo vamos a tener mucho cuidado que quede en dirección pegadas con las piernas, para que nos quede la imagen que ya hemos visto de nuestro superhéroe y así poderlo colgar debidamente con las cadenas. Esto es muy importante. Vamos a ayudarnos, nunca olvidemos de usar nuestros guantes. Nuestros guantes nos evitan que nos cortemos con las cuerdas de la misma tubería, de los mismos niples, porque esta tiene filo y muchas veces se nos hace muy fácil hacerlo con la mano, y cuando menos vemos ya tenemos cortaduras en los dedos que son bastante finitas y bastante molestas. Entonces siempre ocupemos nuestros guantes, siempre ocupemos nuestra herramienta. Yo ocupo lo más sencillo para demostrarte que se puede hacer con lo más sencillo. Yo lo que trato de hacer es un programa para que todos lo hagamos en casa. Sin embargo, si tú tienes más herramientas, si tienes una Stilson más grande y cuentas con 2 o banco de trabajo, obviamente ayúdate del mismo para que te sea más fácil, para que te sea más sencillo y no batalles tanto. Aquí ya hemos terminado el armado de nuestras piezas y vamos a continuar con el pintado. Bien, ahora vamos a comenzar con la pintura de nuestro superhéroe. Aquí vemos nuestra parte roja, nuestra parte azul. Vamos a tener mucho cuidado con que las partes todas queden bien recubiertas, sobre todo las partes de las cuerdas. Es muy importante que esas partes queden bien pintadas, porque nos van a ayudar que cuando nosotros empecemos a armar nuestra parte de las cuerdas, al tener buena capa de pintura, nos va a ayudar que la apriete con la mano, baste para que quede en la dirección que nosotros necesitamos. Es muy importante, recalco, la dirección en que deben de ir los brazos. Entonces sí tenemos que cubrir bien esta zona de las cuerdas para que cuando entren y se enrosquen unas con otras, eso nos ayude a que con la simple fuerza de la mano podamos apretar lo suficiente y quede bien nuestro superhéroe y no tengamos que estar utilizando el Stilson y lastimemos nuestra pintura. También te comento, si tú sientes que una capa de pintura no es suficiente, puedes darle 2 o hasta 3 capas, no importa. El caso es que quede bien recubierto de todas las partes, para que una vez que lo volteemos, igual terminemos de recubrir la parte de atrás y haya quedado completado nuestro superhéroe. Sí te comento que tiene que ser muy importante el tiempo de secado. El tiempo de secado, de preferencia, una vez pintado por la parte de arriba, podemos dejar 1 hora completa para pintar nuestra parte de abajo. Aquí les estoy señalando que en el socket pusimos un pañuelo. ¿Por qué? Porque la parte metálica del borne del foco es donde hace contacto y esa no se puede pintar, porque de otra manera se aislaría y entonces ya no serviría nuestro foco, ya no daría el contacto eléctrico que necesitamos que haga, y entonces por lo mismo ya no nos serviría de nada. Entonces pone un pedacito de pañuelo, de papel de baño, y se cubre perfectamente, y entonces procedemos a pintar sin ningún tipo de problema. Aquí estamos viendo cómo recubrimos completamente todo. Vuelvo a tocar el tema del secado para voltearlo y pintar la parte de atrás con 1 hora es más que suficiente. Que ustedes sientan que al tacto ya está seca, con eso la podemos voltear. Sin embargo, sí es muy importante, sumamente importante, que para ya dejar el completo secado, para volverla a manipular, sí dejemos mínimo 1 día. Y eso también tenemos que ver conforme cómo está el clima en donde lo estemos haciendo, porque puede ser lluvioso, entonces podría pasar hasta un poco más de tiempo, pero con 1 día basta y sobra para que alcance a secar bien y podamos manipularlo para el armado. Bien, ya le dimos la vuelta. Entonces, como les comentaba yo, para esto puede que pase 1 hora o 2 horas.
El chiste es que nosotros al tacto sintamos que ya está bien seca la pintura y la volteemos. Una vez volteada la vamos a pintar de la parte de atrás, igual cubriendo bien todas las partes, cubriendo perfectamente bien ahora la parte por detrás de las cuerdas, como les explicaba, para el armado no se nos facilite muchísimo. Y ahora sí hay que dejarlo secar. De preferencia hay que buscar la manera de dejarlos parados para que se seque, para que no esté ninguna parte en contacto con la superficie, para que seque perfectamente bien, porque el chiste sí es darle una muy buena capa de pintura y puede ser que se nos quede pegada y se nos maltrata el momento de retirarlas de la tabla. Entonces sí, el chiste es poderlas parar de forma, sí nos da la posibilidad, se me olvidó a mí añadir eso aquí en el video, pero sí nos da la oportunidad de pararlas y de que sequen de esa manera, para que así no tenga contacto con nada y sequen perfectamente. Y como les comentaba, si es posible que dejen pasar todo un día para que seque perfectamente bien y no empezar a armar sino hasta el siguiente día, es lo mejor, porque así podemos manipular ya libremente nuestro superhéroe y armarlo sin dificultad. Bien, ya tenemos pintado todo nuestro superhéroe, la parte roja, la parte azul, y ahora vamos a determinar por dónde vamos a cablear. Yo lo voy a hacer por el lado izquierdo, fue donde coloqué el tapón que tiene el agujero de arriba abajo, y es por el lado que yo voy a empezar a cablear. ¿Por qué por los brazos? Porque es la parte más corta. Las piernas nos dificultaría mucho porque tendríamos que atravesar mucho tramo de tubería para lograr salir. Aquí vemos nuestros guantes, nuestra Stilson, un pedazo de franela si es necesario, que esperemos que no, para apretar, nuestras pinzas de punta, nuestra cinta de aislar y nuestro cable. Como les recuerdo, es del 16, calibre 16. Ahora vamos a unir ya la parte del brazo izquierdo, que viene siendo el antebrazo, y ya la parte de la mano. Vamos a unirla completamente para que ya nos quede perfecto nuestro superhéroe de ese lado y podamos empezar a cablear. Aquí tenemos que ver por dónde va a salir, qué recorrido va a ser. No vamos a necesitar ningún tipo de guía, la misma fuerza del cable nos permite llevarlo por donde debe de ser. Entonces el chiste es ahorita empezar a armar poco a poco. Como les dije, es muy importante la capa de pintura que vamos a dejar para no estar apriete y apriete. Entonces vamos a tratar de dejar desde un principio en la dirección correcta para poder ir manipulando nuestro superhéroe e irlo conectando. Aquí vamos a empezar con el proceso. Yo lo voy a hacer sin guantes al principio porque los guantes puede ser que manchen la pintura porque tienen puntos de PVC. Sin embargo, hay que tenerlos a la mano por si en algún momento dado se nos dificulta no lastimarnos. Entonces hay que tener nuestras cosas siempre a la mano. Aquí, como pueden ver, yo compré un cable bastante largo, es del calibre 16, lo compré de 3 metros, lo voy a poner al techo. Tenemos que recordar, no lo voy a dejar muy largo, sin embargo más vale siempre comprar de más. Aquí unimos las puntas, las pegamos, las juntamos les colocamos cinta de aislar para que se haga una sola punta y poderla empezar a pasar. Vamos a empezar por la parte de atrás de nuestro cuello para sacarla por la parte del brazo. Es muy necesario tener nuestras pinzas de punta listas para poderlo sacar. Aquí vemos la dirección que va a seguir y empezamos. Le damos un poco de forma al cable para que empiece a seguir su camino como debe de ser y no se nos dificulte. La verdad, como son tramos bastante cortos, no tenemos por qué tener ningún tipo de problema para nuestro cableado. Aquí vemos cómo ya empezamos a sacar con nuestras pinzas de punta nuestro cable, que llegó muy fácilmente a esa parte, y solo es irlo empujando y jalando para no lastimarlo. Tenemos que tener en cuenta que como pasa al final de cuentas por la cuerda, puede ser que esta tenga una pequeña rebaba que no hayamos visto y se nos pueda lastimar. Por eso sí es necesario hacer con calma este proceso, no apresurarnos para no lastimar el cable y de otra manera no hacer un corto con la misma lámpara. Entonces poco a poco vamos sacándolo y ahora vamos a meter la otra parte de nuestro brazo, que vendría siendo el antebrazo, y la parte donde ya va nuestra mano. Entonces vamos a quitar aquí ya la cinta de aislar porque esta misma nos va a estorbar, no la necesitamos en esta parte, y metemos primero un cable y luego el otro. Arreglamos las puntas para que vayan de forma derecha y empezamos a meter nuestro cable. Como vemos, de dos es un poco difícil, entonces lo más fácil va a ser hacerlo uno por uno para que nuestro cable pase perfectamente, logre salir y podamos hacer nuestra conexión sin ningún problema. Salió la primera punta, aquí se nos dobló la segunda, la volvemos a enderezar, no hay ningún problema, y ahorita ya sale nuestra segunda punta como debe de ser. Medimos más o menos, damos la forma, eso es muy importante, darle la forma curva
al cable, ayudarle, y ahí vemos, ha quedado cableado nuestro superhéroe por el brazo del lado izquierdo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a armar para no tener ningún problema. Vamos a poner nuestros guantes para darle el armado, el apriete. Como les digo, los guantes podemos o no usarlos porque las mismas gomas de PVC en un momento dado pueden hacer que se mueva la pintura si no está bien seca, o que se manche o se opaque. Entonces digo, yo aquí lo utilizo porque sí necesito un poco más de fuerza por lo del cable. El mismo cable se va a ir torciendo, entonces es dificultoso en un momento dado apretar, que no es mucho, pero sin embargo sí necesitamos un poquito más de fuerza. Entonces ahí vamos dándole cuerda, vamos metiendo nuestra tubería, ya uniendo nuestro brazo, y aquí vemos cómo ya quedó nuestro brazo y nuestro cableado. Lo siguiente sería terminar de armar y conectar ya nuestro socket. Pero aquí ya tenemos la primera parte de nuestro superhéroe, que podemos notar queda perfectamente bien. Tenemos bastante cable de sobra de los dos lados, tanto para conectar nuestro socket como para conectarlo a la luz, que eso es muy importante. Entonces ya tenemos nuestro superhéroe en nuestra primera fase ya de armado. Bien, ahora sí vamos a finalizar ya el armado de nuestro superhéroe por completo. Ya vamos fijándonos, como les digo, tengan una guía, una fotografía ahí para ir viendo cómo debe de ir, cómo debe de quedar. La dirección es muy importante, eso no lo podemos perder de vista nunca, porque eso es lo que va a determinar que nuestro superhéroe tenga la imagen que queremos, que quede en la posición que necesitamos para que quede colgado de la telaraña que vamos a ponerle, que en este caso viene siendo la cadena. Aquí vemos cómo uno yo nuestros brazos, nuestras manos, para que quede en la forma correcta. Las manos deben de ir hacia abajo, pero ahorita yo lo dejo así para poder armar el resto del superhéroe sin ningún tipo de problema. Aquí vamos a poner ya los pies, las piernas y los pies de nuestro superhéroe, igual cuidando que quede en la dirección correcta, que tienen que quedar hacia arriba. Aquí podemos nosotros, miren, manipular un poco nuestra figura de forma que a nosotros nuestros pies nos queden viendo hacia arriba. Digo hacia arriba porque el muñeco va a estar volteado, el superhéroe va a estar volteado. Entonces es importante que estén indicando hacia arriba, pero bien apretado, de forma que no quede flojo y de forma que no se nos vaya a estar moviendo, que, como repito, no tiene por qué ser manipulado ni tener tanto movimiento, porque es una lámpara que va a estar estática todo el tiempo, es una lámpara de techo. Entonces precisamente es el chiste desde un principio dejarlo bien apretado con la dirección correcta, para que así ya quede listo nuestro superhéroe y vámonos. Estamos ya listos con esto. Ahora vamos al siguiente paso, que es conectar nuestro socket y las cadenas. Bien, aquí ya vemos ahora sí nuestro superhéroe armado. La dirección de los brazos, como les comentaba, que había que bajarlos y ponerlos junto con los de los pies para que nos quede colgado de las cadenas. Y vamos a un punto que se me había olvidado, que es el logo que diferencia a nuestro superhéroe de los demás, su marca personal, digámoslo así. Entonces vamos a hacer una pequeña araña. Yo, para hacer esta araña, obviamente practiqué muchísimas veces, lo hice unas 5 a 10 veces en una hoja de papel. Las estuve yo haciendo hasta que me quedó ya bien como yo la quería, vi cómo debía de hacerla, y de aquí entonces ya me aviento a hacerlo directamente en la tubería. Este es un plumón permanente, los clásicos escolares de ahora, que son estos plumones muy conocidos. Hacemos primero la cabeza, luego los pasamos a hacer el cuerpo con mucho cuidado, porque la tubería trae un relieve, entonces con mucho cuidado de que este mismo relieve no nos aviente, no nos haga irnos chuecos, sino que con mucho cuidado ir marcando poco a poco. La ventaja del plumón permanente es que podemos irnos lento y todo lo que vayamos marcando ya nos va quedando listo. Pero también al mismo tiempo es desventaja, porque si en algún lado nos equivocamos, se nos queda ya marcado para siempre la falla que hayamos tenido. Voy a empezar con las patas de adentro, de arriba, que son un poco más cortas. Voy así marcando primero la de adentro, luego la exterior, y ahora del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Primero marco la de adentro y luego marco la exterior, todo con sumo cuidado para no salirnos, para no manchar, para que no nos quede mal y quede desde un principio y nos quede a la primera. Ya hicimos las patas superiores, ahora vamos con las posteriores, que estas son más largas
Aquí es al contrario, hacemos primero la de afuera y luego la de adentro. Igual, y al otro lado, vámonos primero con la de la externa y luego la interna. Y tenemos listo nuestro logo de nuestro superhéroe. No hay nada más que hacer. Ahora sí procedemos a conectar el socket y a colocar las cadenas. Bien, vamos a proceder a conectar nuestro socket. Para eso vamos a necesitar un desarmador probador, que es el que yo tengo aquí. Como recordamos, lo hicimos por el lado izquierdo. Entonces, en nuestro socket, si recuerdan, cubrimos nuestras partes metálicas, que en este caso son los tornillos por donde se conecta nuestro socket. Vamos a quitarles el recubrimiento que pusimos de cinta de cinta de aislar, para que ya queden libres nuestros tornillos y poder conectar sin ningún tipo de problema. Para esto, con el mismo desarmador nos ayudamos, quitamos la cinta y liberamos los tornillos, los vamos sacando poco a poco para después hacer la conexión como debe de ser. Les comento que sí es importante identificar cuál tornillo da a la parte de abajo del socket. Esto es por cuestiones de seguridad, porque de esta manera vamos a garantizar que cuando conectemos con este desarmador probador, yo por eso les recomiendo que todo esto se haga con un desarmador probador, porque el desarmador probador nos ayuda a decirnos en qué cable es donde viene la corriente eléctrica. Entonces eso sí es muy importante. Yo aquí voy a identificar que el tornillo que va de este lado es el que va a la parte baja del socket, y entonces voy a identificar qué cable voy a conectar ahí para después conectarlo a donde va a venir la corriente eléctrica ya en nuestro techo. Entonces sí es muy importante. Este tipo de desarmador cuesta alrededor de 15-20 pesos. Pero nos ayuda para decirnos dónde está la electricidad. Tú al momento de ponerlo contra el cable y tu dedo ponerlo en la parte dorada del mismo desarmador, lo que haces es hacer un contacto y que fluya la energía, y vamos a ver cómo se prende un foquito que tiene adentro el desarmador. Y eso nos indica que ese cable es el que lleva la energía, y hay que ponerlo junto con el que ya identificamos aquí para que siempre la energía dé a la parte baja de nuestro socket, y así cuando quitemos nuestro foco no corramos ningún riesgo. Aquí ya estamos viendo cómo vamos a quitar la punta de nuestro recubrimiento de plástico de nuestro cable para introducir ya, hacer las colillas y introducirlo ya en donde debe de ir con su tornillo. Hacemos lo propio con el otro lado, también quitamos el recubrimiento plástico y vamos a ver vamos a presentar nuestras colillas, vamos a ver cómo entra en el cable, en el socket, Aquí vemos la distancia, aquí vemos cómo nos va a quedar. Entonces ya vemos que nos está sobrando mucho cable, entonces le vamos a dar un jalón de forma que nos quede justo lo necesario de cable para que se conecte, no necesitamos más, y empezamos ya a hacer nuestra conexión en nuestro socket. Aquí vamos a poder ver cómo vamos a medir nuestra colilla. Aquí ya lo tenemos, vamos a doblar nuestro cable y vamos a introducirlo donde va el tornillo. Vemos que está muy larga la colilla, le damos un apriete a la misma colilla para que quede justo, para que quede bien todos los cables unidos. Cortamos el excedente y entonces sí, ya viendo que nos quede justo nuestro cable, lo introducimos y apretamos con nuestro desarmador. Este cable es donde va la parte de abajo del socket, la conexión del foco, y es la que nos interesa, que es la que lleve la carga. Entonces este es el que luego vamos a tener que identificar, no debemos olvidar de qué lado está, para luego identificarlo, y así cuando lo pongamos ya en nuestro techo, sepamos que es el que tiene que ir a donde da la corriente directa. Cuando prendemos el apagador, tomamos nuestro desarmador probador, vemos qué cable es el que lleva la corriente y es el que hay que unir junto con este. El otro igual, le hacemos lo mismo, medimos, cortamos y conectamos, y sería todo para conectar nuestro socket. Obviamente después vamos a esconder nuestros cables, los vamos a meter, los vamos a jalar, y una vez bien apretados los jalamos, los apretamos, los escondemos lo más que podamos para después con mucho cuidado aplicar pintura roja y que se quede completamente cubierto y no quede nada negro y no se nos vea feo, sino que se vea todo parejo y no se dé cuenta dónde está el cable detrás de nuestra cabeza de nuestro superhéroe. Ya con eso terminamos la conexión de nuestro socket. Ahora vamos a continuar ya con lo que es la colocación de nuestra cadena, que viene simulando lo que es la telaraña. Aquí podemos ver, yo compré 1 metro, entonces aquí ya lo doblo a la mitad y nos queda medio metro. Obviamente está sobrada, igual que el cable, lo compro sobrado para si es necesario cortarlo y no estar yo
escatimando y arrepintiéndome de que me quedó corto y ya no me pude hacer nada. Más vale que siempre nos quede un poco de más. Aquí vamos a ver, vamos a utilizar un pedazo de alambre galvanizado. ¿Por qué galvanizado? Pues para que tenga el mismo acabado que nuestra cadena y no se pierda en ningún momento la estética de nuestro superhéroe. Vamos a introducirlo, no es nada fácil, vamos a introducirlo en uno por uno de cada uno de los orificios para que nosotros vayamos sujetando nuestra cadena. Primero van a ser las manos, lo doblamos, metemos nuestro cable, nuestro alambre, perdón, doblamos y después vamos a meter en la primera punta de nuestra cadena para después pasarlo a la otra mano y dejarlo bien apretado y después seguir con los pies. Aquí estamos viendo cómo hacemos el apriete. Es importante mencionarte que aquí sí se va a ver lastimada nuestra pintura un poco porque vamos a manipular, porque vamos a estar forzando, porque vamos a estar metiendo pinzas, porque debemos dejar bien apretado nuestro alambre galvanizado. Entonces eso es lo de menos. Al final igual con mucho cuidado, con ayuda de a lo mejor de un pedazo de papel, de periódico, de cartón, de tela, cubrimos nuestra parte restante de nuestro superhéroe e igual aplicamos una segunda mano de pintura para que se pierda todos los daños que se hayan dado ahorita en el apriete del alambre galvanizado. Aquí vemos, ya lo pasamos por la primera mano, vamos a pasarlo a la segunda. Como pueden ustedes ver, ahí se observa cómo ya parte de nuestra mano ya se peló por lo mismo de la manipulación con las pinzas, pero no nos preocupemos de nada, porque eso se cubre al final sin ningún problema. Es más, lo puedes pintar ya cuando esté colocada para que ya de ahí se quede secándose y no tenga ni una manipulación más. O la puedes pintar antes y dejarla un día completo secando para que quede perfectamente. Aquí vimos, ya atravesamos nuestro alambre galvanizado de lado a lado de nuestras manos. Ya vamos a proceder a apretar perfectamente. Ya metimos en un lado de nuestra cadena, que es la que va a ir sujeta a las manos en este caso, y ahora lo que resta es darle el doblez, el apriete y cortar ese pedazo de alambre y hacer exactamente lo mismo con el lado de las piernas. En el lado de las piernas vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí reafirmamos el apriete de una de las manos, vamos a darle la segunda. Vemos que obviamente el pedazo es sobrado, siempre debe ser sobrado para poder manipularlo. Lo cortamos y hacemos el apriete también. Ahora vamos con la parte de las piernas. Aquí ya podemos ver que ya de las manos ya quedó. Ahora lo volteamos y vámonos con la parte de atrás. Obviamente yo estoy usando un solo pedazo de alambre galvanizado, pero lo uso corto porque ya tengo un poco más de experiencia. Sin embargo, aún así sí se hace dificultoso en la manipulación del mismo, porque al ser más corto obviamente tenemos menos rango de donde moverlo y el alambre galvanizado es algo duro. No se recomienda usar otro tipo de alambre, por ejemplo alambre recocido, porque el alambre recocido es acabado mate, es un acabado feo y es muy propenso a quebrarse y romperse. Entonces, aunque nos cueste un poco de trabajo y aunque sea dificultoso, más vale utilizar el alambre galvanizado, que es del mismo terminado que la cadena, y asimismo, aunque es más difícil manipularlo, es mucho más resistente y nos va a quedar mejor. Aquí estamos metiendo ya la primera parte, estamos viendo cómo ya nos va a quedar. Hay que ver cómo va a ser la forma en que lo vamos a meter. Hay que jugarle, hay que estudiarle, hay que ver por dónde va a ir, por cómo va a entrar, para que pase bien nuestra cadena y quede perfectamente bien agarrada. Aquí vemos que vamos a hacer una U para que entre en las dos, y después ya metemos nuestra cadena, obviamente antes de meterla en una de ellas, para que quede en medio, y lo vamos a meter ya ambas puntas del alambre galvanizado y doblarlas. Y de esta manera ya quedarían nuestras piernas también ya sujetas a la telaraña y nos queda perfectamente bien apretado. Aquí vamos a dar el apriete con nuestras pinzas de punta. Son muy útiles para este proyecto y las vamos a necesitar mucho, son utilísimas. Entonces sí hay que tomarlas en cuenta, tenerlas a la mano y con nuestras pinzas ya de mecánico o de chofer apretar lo que viene siendo ya por último el alambre galvanizado donde ya va a quedar, para que ya quede completamente bien hecho el apriete. Cortamos y dejamos justo. Es muy importante cortar y dejar lo más justo posible para que se vea lo menos, se pierda por completo podremos decir truco, que es para poner la telaraña.
De otra manera se va a ver completamente el alambre y se nos va a ver feo y se va a ver cómo es que está sujeta. Aquí vemos que ya nuestro superhéroe ya cuelga, ya queda como debe de estar, que es sujeto de su telaraña en el aire. Aquí permítanme quitar la silla y les muestro cómo se va a ver nuestra lámpara. Ahí ya estamos prácticamente terminados. Bueno, ya por último un tip, vamos a surcir nuestro cable por toda nuestra cadena. Vamos a ir metiendo cada dos eslabones, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de forma que metamos todo nuestro cable. Al final vamos a cortar la cadena y vamos a cortar nuestro cable a la medida que necesitemos, pero es importante hacer esto para que completamente el cable se pierda y dé el efecto completamente de que nuestro superhéroe está colgando solamente de su telaraña, no se vea en ningún momento el mismo. Entonces así poco a poco y con toda la calma hay que ir metiendo uno por uno, bueno, la punta en un sí, uno no, uno sí, uno no, de los eslabones hasta llegar a la parte de arriba, obviamente doblada a la mitad y un cable por un lado y el otro cable por el otro, y así nos va a quedar perfectamente escondida nuestro cable. Y ahorita lo vamos a ver ya al final, ya colgada, que no se nota, se pierde completamente, y ese sería el tip para que nuestro cable se pierda completamente al momento de ya colocarlo para conectar nuestra lámpara. Bien amigos, aquí ya tenemos nuestro proyecto terminado, nuestra lámpara de superhéroe ya quedó al 100. Como vimos, este proyecto ya nos presentó un poquito mayor de dificultad, ya tuvimos que ver con cosas eléctricas, ya trabajamos con cómo cablear, con cómo conectar el socket y les expliqué cómo conectarlo a la corriente eléctrica. Entonces ya sube un poco el nivel. Si se me olvidó comentarlo en el video, lo comento otra vez. Hay que tener el cuidado de que cuando vayamos a conectarlo a la luz eléctrica, si tengamos apagado nuestro switch, hagamos nuestra conexión con toda la calma, encintemos correctamente y no tenemos ningún inconveniente. El otro tema es la pintura. Como vimos, ya también ya sube un poquito mayor la dificultad. Ya aquí pintamos de otra manera, ya pintamos teniendo mucho más cuidado del secado, cuidando bien nuestra tubería de no lastimarla al momento de ensamblar a nuestro superhéroe. Entonces vamos subiendo de nivel y esto nos va abriendo las posibilidades, porque ya vemos cada vez un poquito más artículos más elaborados, lo que nos va a ir dando pauta a ir creando mejores cosas y mayores cosas para nuestras casas. Entonces de aquí nos podemos seguir con muchos proyectos que son de lámparas, que son geniales y que inmiscuyen obviamente la electricidad, y también muchos proyectos con colores llamativos que, como pueden ver, es también fácil, no es difícil. Yo, como les explicaba en el video, escogí el no ponerle primer porque es un artículo que no va a tener manipulación. Lo pones, lo dejas y se prende y se apaga. Eso es todo. Entonces, si tú le quieres poner primer, si tú lo quieres pintar ya todo armado y sabes enmascarar, adelante. Cada quien lo hará ya a su gusto. Yo solamente les muestro cómo para mí es la forma más fácil, y de ahí pues cada quien a darle, ¿no? Te voy a mostrar cómo se ve prendida, para que no vean que solamente se hizo y listo. Así se veía prendida. Entonces el foco, bueno, depende. Yo le puse un foco pequeño porque yo no quiero que se le dé una cabeza deforme al superhéroe, ¿no? Pero al final de cuentas es conforme a la habitación de en donde se vaya a ocupar. En el caso va a ser de mis hijas. Con esto yo es más que suficiente. Cada quien en su habitación verá qué foco es el que necesita y pues es el que aplicará. Eso sí te comento, el foco va en el cableado va en cuestión al foco que utilicemos. En este caso yo estoy utilizando un foco LED, por lo tanto es un cableado delgado, no hay ningún problema. El wattaje que usa es muy bajo, porque siempre hay que revisar la relación de capacidad de wattaje que soporta, de amperaje, perdón, que soporta nuestro cable con el que jala el foco. Entonces, como yo estoy poniendo focos LEDs, que es lo que últimamente se utiliza, no tenemos ningún problema. El cable del 16 está perfectamente bien, lo aguanta sin ningún problema, y pues proyecto terminado. Los dejo, sean felices, cuídense.